Creo que para todos los que somos lectores hay libros o hay autores que nunca se nos olvida la primera vez que llegamos a sus libros, y en este caso Luis Martín Santos creo que es evidentemente uno de ellos. Yo recuerdo perfectamente el verano que leí Tiempo de Silencio, nunca se me olvidará. Y para mí es un escritor muy especial porque para mí leer ese libro implicó convertirme en un lector diferente del que era y que me ayudó probablemente a ser el lector que soy hoy en día. Por lo tanto, me hace mucha ilusión compartir hoy esta tarde con Luis y con Rocío para hablar de la figura de su padre, pero sobre todo para hablar de la figura de Luis Martín Santos, escritor. Entonces, para comenzar, me gustaría un poco que nos hablaseis un poco de este proyecto que ha sido tan grande, intentando llegar a tantos sitios, de cubrir la figura de vuestro padre de tantos puntos de vista, haciendo una exposición, un documental, la recuperación de todas sus obras de las que luego hablaremos. Entonces, me gustaría empezar por ahí, ¿no? ¿Qué ha supuesto para vosotros esta celebración, que en realidad yo creo que es de lo que se trata y de lo que estamos hoy aquí todos? Pues es una oportunidad única, ¿no? Nos han preguntado muchas veces ¿por qué habéis tardado tanto en sacar las cosas? Pero la vida pues te lleva por caminos que no siempre tienes el tiempo para hacer una dedicación tan intensiva que requiere ocuparte de la obra de nuestro padre. Nosotros aprovechamos la oportunidad que nos dio la pandemia para encontrarnos en el campo a una distancia prudencial y abrir el material que teníamos. Y eso no hubiéramos podido hacer porque los dos tenemos una carrera profesional intensa que nunca nos ha permitido hacer esa dedicación intensiva, ¿no?, en el tema. O sea, que poder haber organizado, a partir de que, digamos, abrimos un poco del material que teníamos y que se acercaba la fecha del 2024, pues una cosa llevó a la otra, ¿no? Y lo que sí que nos propusimos, porque la figura de nuestro padre ha sido una figura muy conocida, muy controvertida, muy desconocida a la vez, y el trabajo que hemos estado haciendo estos 3-4 años ahora ya, pues ha sido no solamente hacer el trabajo académico con la obra y darla a expertos para que la valoraran si valía la pena publicarla o no, sino que también hemos hecho todo un trabajo de investigación, de recoger pues toda la documentación que hay dispersa por todos los archivos del país, pues desde información política, profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Que ha sido pues una labor importante y que también nos ha permitido poder de alguna manera preparar la exposición que preparamos en la Biblioteca Nacional con una, digamos, de una manera que todo lo que decíamos en la exposición estuviera apuntalado por al menos 2 archivos o 2 presentaciones, es decir, que no dejar espacio a dar opiniones sin sentido o dar opiniones sin conocimiento, sino simplemente basadas bueno, pues en el rumor, ¿no? El rumor en este país es muy importante y maligno, y nosotros estábamos muy en contra de este rumor y queríamos hacer un trabajo pues serio, científico, que nos permitiera de alguna manera mostrar la figura de nuestro padre lo más próximo a como creemos que ha sido. Digo lo más próximo porque es evidente que nosotros tenemos una distancia de edad con nuestro padre. Cuando ellos se murieron nosotros éramos muy pequeños, pero a la vez también
esa distancia y el haber hecho este trabajo ya en nuestra madurez probablemente nos ha permitido hacerlo mejor. Si esto hubiéramos hecho a los 30 años, a los 20 años, seguramente no habría salido el trabajo y el centenario que nos prepara. Buenas tardes. Yo quiero empezar dando la bienvenida a todos los que habéis venido. Muchas gracias por venir a la invitación. Hay familiares, hay gente todos de Salamanca, claro. Muchas gracias por venir. Gracias también a Letras Cosades, a Rafa y a Guillermo por invitarnos a presentar un poco el trabajo que hemos estado haciendo estos años. El año pasado fue el centenario de nuestro padre durante el 2024 y como ha comentado Guillermo y seguramente ustedes ya saben, han podido escuchar y leer, pues se han realizado muchas actividades. Ha habido una exposición en la Biblioteca Nacional que ha estado en Madrid y en San Sebastián, en el Museo de San Telmo. También ha habido un documental que salió en Imprescindibles, que también con el rodaje del documental pues tuvimos la oportunidad de venir a Salamanca después de mucho tiempo buscando las raíces paternas, las raíces de la familia en Salamanca, que hay muchas. Y bueno, también se ha completado, todo esto ha nacido al hilo, como más o menos esbozado Rocío, al hilo del proyecto de las obras completas de Luis Martín Santos. Nosotros al comenzar estos años de regreso un poco y de investigación en las raíces familiares, encontramos muchos inéditos, encontramos mucho material que estaba sin publicar y que pensábamos que era valioso. Y bueno, pues paso a paso empezamos haciendo un trabajo con los hermanos Benet, que fue una obra que se llama El Amanecer Podrido, que es la primera que salió en 2020 y que muchos de vosotros habréis quizás visto, que recoge unos cuentos escritos a cuatro manos y también recrea ese momento de finales de los 40, principios de los 50, en el que Martín Santos y Juan Benet se encuentran en Madrid. Y bueno, de ahí continuamos en todo lo que ha sido el proyecto de Obras Completas. Hicimos luego la nueva edición de Tiempo de Destrucción, que fue la novela que él dejó inacabada, pero que clamaba a gritos una nueva edición más legible, más accesible y también yo creo que más verdadera a la intención del escritor. Y ha continuado con el inicio y el desarrollo de Obras Completas, sobre el que si tú quieres ahora podemos ir hablando. Sí, me gustaría continuar un poco hablando de la dimensión literaria de vuestro padre, porque yo creo que de lo que se trata también de esta edición de sus obras completas es de resituarlo, o sea, de no dejarle solo como el escritor de un solo libro, de un libro magnífico, eso creo que no hay ninguna duda de eso, pero creo que Luis Martín Santos da mucho más que eso, y creo que la recuperación de estas obras lo que ayuda es a entender que era un escritor mucho más amplio. Además, se va a publicar el teatro dentro de unas semanas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hablar un poco de ese proyecto y de qué buscabais, ¿no? Junto con Galaxia Gutenberg, que además creo que te he oído en una intervención radiofónica decir que, bueno, que tú creíais que era la casa ideal para que se llevase a cabo este proyecto. Y bueno, me gustaría que continuásemos hablando sobre todo por esa dimensión literaria y el proyecto de las obras completas. Nosotros teníamos claro desde el principio que una cosa es ser hijos y otra cosa es ser crítico literario, ¿no? Y que teníamos que solicitar la ayuda de académicos de los diferentes apartados literarios, ¿no? Para poder plantearnos el hacer en las obras completas. Y en principio pues pensábamos en Domingo Ródenas, que lo pusimos, que ya le conocíamos de hace años, que es de la Pompeu Fabra en Barcelona, Pompeu Fabra, y que ya había tenido un contacto con él hace muchos años y bueno, pues retomamos y a partir de allí, digamos, hicimos una especie de primero catalogación de la obra, estudio de la misma y cuáles eran las propuestas para que entraran en las obras completas, ¿no? Sí.
Bueno, sí, yo veo que ha sido un trabajo pues de ir colocando una cosa delante de la otra, ¿no? A medida que han ido saliendo hemos ido organizando los papeles, revisando los archivos, escaneando, que fue todo a raíz de la elaboración de... Bueno, primero fue El Amanecer Podrido, pero a raíz de la nueva edición de Tiempo de Destrucción, que fue un proyecto muy amplio porque había 2 o 3 archivos con diferentes versiones desperdigados, unos con los originales, las fotocopias de los originales, pero eran originales corregidos por el autor manualmente y que estaban totalmente autenticados, y otros que había sido trabajo que había hecho una de las personas que se ocupó de recoger los papeles cuando falleció, que fue José Parrezola, que lo habían mecanografiado nuevamente y tal. Bueno, con todo ese material, con toda la correspondencia, pues se lo pedimos a Mauricio Jarón, que había hecho El Amanecer Podrido, fue la persona que realizó la edición. Bien, a partir de ahí, digamos, seguimos abriendo cosas y pues empezó a aparecer las obras de teatro, empezaron a aparecer narrativa breve, pues muy amplia, si habéis visto el segundo volumen de las obras, el primer volumen de las obras completas, que quizá podemos ir uno por uno, se titula Narrativa breve, y entonces ahí están recogidos primero los cuentos de los que escribió con Juan, la selección de cuentos que era claramente Martín Santos, están incluidos en ese volumen. Además, incluye otro volumen que se publicó en los años 60, que fue Apolo, pues que fue una miscelánea que editó Salvador Clotas, una miscelánea más o menos irregular, pero que tenía abundante material. Y eso también se ha incluido en la narrativa breve, y luego hay varios cuentos que fueron publicados en revistas. Hay uno que se llama Tauromaquia, que salió en un premio de la revista Triunfo. Luego está Condenada Belleza del Mundo, que también es su último texto, que es maravilloso, sobre el rodaje de una película. Pero se incluye además, han aparecido, no sé si el 40 o 50% de porcentaje de narraciones inéditas. Entonces es interesantísimo poder leer ese material. Lo que quería preguntar, ¿cómo ha sido descubrir ese material y leerlo? Claro. Pues ha sido sorprendente. También hay una cosa, que cuando trabajas con papeles viejos y papeles doblados y un poco deteriorados casi, en el momento que se pasan a limpio, en el momento que se ordenan, en el momento empiezas a descubrir cosas que no sabías que estaban ahí. Por ejemplo, esto apareció en El Amanecer Podrido, pero que está en narrativa breve. Hay un cuento que se llama Él lo miraba todo. Entonces resulta que contaba como un señor mayor estaba con su familia en la plaza de un pueblo y se pone malo y fallece. Bueno, todo ese proceso. Y resulta que estaba escribiendo del abuelo de Demetrios, la muerte del abuelo de Demetrios. Entonces, las narraciones empiezan a coger ese calor y resucitan de alguna manera, ¿no? O sea, eso ha resultado pues ampliamente emocionante. Y luego, a nivel crítica y a nivel, pues, no solo a nosotros, que a nosotros nos puede causar una especie como testimonio caliente, lo que estás leyendo te llega mucho, pero ha habido también una respuesta muy favorable de la crítica, de los críticos, de la gente que trabaja con la literatura en relación a estas narraciones que lo han recibido haciendo la obra. Sí, además, yo creo que de las cosas más interesantes de cuando lees esas inéditos es identificar al escritor, pero verle mucho más maduro, ¿no? Sentir que está ahí Martín Santos, pero todavía no es el Martín Santos que se conoce de forma más amplia. Entonces creo que a mí particularmente de lo que más me ha gustado de esa recuperación han sido esas 2 novelas inéditas que me han parecido maravillosas. Sí. Iba a decir, en la narrativa breve, de todas maneras, tienes la oportunidad de ver perfectamente la progresión. Empieza con una especie de fábula gótica, o sea, gótica, supergótica, es la abadía con cirios y velas y exesomos que resucitan, y va abriendo todo el abanico hasta que los últimos, el penúltimo, antes de Tauromaquia hay otro que parece Proust, o sea, es que te está escribiendo unas cosas y es altamente sorpresivo, pero a lo que tú te refieres es muy bonito poder ver la progresión
del escritor en ciernes, como desde prácticamente la adolescencia se va a convertir en un escritor que realmente explota. O sea, con Tiempo de Silencio totalmente se realiza o se amplía completamente. Pero esas dos novelas que tú dices, que son las inéditas, que es El saco y El viento hinchado, son también de una potencia que para leerlas te tienes que adaptar Sí, los machos. pero también es emocionante, ¿no? Sí, Descubrir otro escritor. Es el Sí. mismo, pero es otro al Sí, fin y al sí. cabo. Me apetece también hablar de otra cosa que me parece muy interesante y que, como ha dicho Rocío antes, en cierta manera vuestro padre tenía una persona muy desconocida. Una figura pública, escritor, pero creo que también tenía un lado muy interesante desde el punto de vista como intelectual comprometido. Y creo que eso es fundamental para entender su obra. Fundamental entender cómo estaba situado en el tiempo, cómo participó en batallas decisivas en la España de los años 50, 60. No desde el ámbito literario, que por supuesto es no, pero esa dimensión de intelectual comprometido que creo que le otorga una lectura mucho más contextualizada y más amplia a su obra y que creo que ayuda a entender mucho mejor quién fue Luis Martín Santos. Sin lugar a dudas, ¿no? Claro que también hay que pensar que en aquella época se podían hacer pocas cosas, ¿no? Y una de las cosas que sí que se podían hacer si uno tenía inquietudes intelectuales era promover la cultura, ¿no? Promover la crítica, promover el pensar. Pues nuestro padre, que era un hombre pues muy inquieto y variopinto, ¿no? Pues, por ejemplo, en la vida de San Sebastián participó muchísimo, ¿no? O sea, era uno de los que estaba todo el día ahí promoviendo una nueva idea, ¿no? Desde su participación en el círculo, participación en el grupo de artistas de la ciudad, ¿no? Artistas a diferentes niveles, pintura, teatro, poesía, su participación y colaboración y su promoción para montar cualquier actividad que pudiera enriquecer la situación, ¿no? Eso en paralelo con la actividad política, ¿no? De alguna manera también pues próxima a su pensamiento existencialista de la época, ¿no? En el que sin lugar a dudas la libertad era el punto principal, ¿no? En su vida, la libertad del individuo, y eso pues también se queda reflejado en todas sus actividades, ¿no? Sin lugar a dudas. Es decir, que aparte, digamos, de la actividad que pudo tener en Madrid, ¿no? Más joven, con todo el círculo de escritores de la generación del 50, él después, cuando ya llega a San Sebastián en el 52, y ya se instala, ahí se vuelca en el País Vasco, ¿no? Porque es el medio que tiene, y también tenemos que pensar que debido a su actividad política, ya muy pronto, desde el 57, no tuvo permiso para salir de San Sebastián. Por lo tanto, toda su actividad se centraba en la ciudad. Es decir, le dejaban ir a trabajar, pero no podía salir de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, pues no paraba. Era un promotor cultural permanente, ¿no? Sí. Bueno, o sea, lo que está claro es que lo que estamos viendo aquí un poquito eso, que Martín Santos no era únicamente el autor de Tiempo de Silencio, sino que era un psiquiatra que ganó por oposición la plaza de director de los servicios psiquiátricos de la Diputación de Guipúzcoa, que ejerció 13 años además de director del psiquiátrico, que fue una persona que además era un promotor, como dice Rocío, un agitador cultural. Sí. Si alguno de ustedes estuvieron en la exposición, o de vosotros estuvisteis en la exposición, que viene por cierto reflejada en este libro, que es un álbum de la exposición, más que un catálogo, recoge los materiales que se vieron allí, pues para él la literatura era un arma de cambio social. Él ve la literatura también como una herramienta de influencia que puede promover el cambio, y lo deja así
La otra vertiente que tiene también es se convierte en militante del Partido Socialista junto a otros psiquiatras vascos, Urkola y con Amat, que es también para los que están familiarizados con la historia del PSOE, pues desde una corriente anterior, y estaba la dialéctica un poco entre el PSOE del interior y el PSOE en el exilio. Entonces los que estaban dentro, que eran los que entraban en el talego, y tenían un pulso más cercano de lo que estaba pasando en España y cuáles eran las herramientas de cambio. Entonces hay una parte muy bonita en la que él escribe una carta a Llopis de Radio y dice, o sea, el despertar de este país está a la vanguardia, ya está en los nuevos cineastas, está en los nuevos escritores, está en esa búsqueda cultural, ese impulso que cambiará el país. Porque para mí también es importante que yo creo que en todas sus obras se ve que él ya ve, ellos son gente que ya en 1900, o sea, en los finales de los 50 ya ven el cambio, ya ven que es imparable, que va a cambiar y dice, pase lo que pase, terminaremos viviendo en democracia. Yo creo que hay una de sus cartas que termina así. Aunque a un largo plazo. Sí, justo. Eso también lo tenía muy claro, ¿no? Sí, y esta dimensión además también la habéis puesto de relevancia porque ahí están sus escritos sobre psiquiatría, que están en sus obras completas, que me parece muy interesante, sobre todo porque lo que estáis intentando es abrir la perspectiva de lo que era Luis Martín Santos, que era un escritor, pero también era un intelectual y era una persona muy comprometida con la profesión que estaba desarrollando. Lo que yo creo que se percibe también es que él tiene una cierta urgencia. Es una persona que ya lo decían sus amigos, que vive muy deprisa, conduce deprisa, es capaz de hacer tres cosas a la vez y hacerlas bien además. Pero él tiene una cierta urgencia, esto también lo ha apuntado Rocío, o sea que el día no daba horas para ocuparse de la familia, o sea, tener hijos, dirigir un hospital, escribir una novela, hacer un curso de universidad popular en la cafetería en el Dover y luego conspirar o irse los fines de semana con los de la Academia Errante, ¿no? Es que dices, este tío, ¿cómo? O sea, ¿cuándo dormía? ¿Cómo hacía esto? Pero lo que quiero decir, lo que detectamos todos es una cierta urgencia. Pero también lo que nosotros, los que hemos trabajado con su obra, lo que ves es que él abre vías. O sea, abre una vía literaria y con el psiquiatría también hace una aportación importantísima. Es otra de las cosas que era en las obras completas, es la publicación de su tesis doctoral, que fue dirigida por Pedro Reinentalgo, que otra vez se titula Gürtel y Jasper y la compresión del enfermo mental, pero que él está abriendo, investigando la libertad, yo creo que en la situación de la enfermedad mental, ¿no? Es una cosa tan interesante y tan elevada, de alguna manera tan profunda. Y lo ves con la política lo mismo, y lo ves con la literatura igual. Yo creo que ha marcado muchos caminos, unos han tenido continuidad, otros no, pero que han quedado como un fogonazo, ¿no? Yo creo que este encuentro, solo por la figura de Luis Martín Santos, está verdaderamente justificado el realizarlo, pero creo que uno de los aspectos más interesantes de los que podemos hablar es la relación de Luis Martín Santos con Salamanca, ¿no? Ya no solo literaria, que luego leerá Luis o por Rocío un pequeño extracto donde se habla de Salamanca y tipo de destrucción, pero bueno, creo que él, desde el punto de vista personal, vital, y académico y familiar, es una ciudad a la que siempre ha estado muy ligado. Claro, quiero decir, su padre venía de Topas, de un pueblecito de aquí al lado de Salamanca, en el que su padre, o sea, nuestro bisabuelo, el abuelo de nuestro padre, era el maestro de pueblo, un hombre muy recto, siempre queriendo hacer las cosas al máximo, en el que no solamente enseñaba a los niños, el maestro, sino que también pretendió erradicar el analfabetismo de los adultos, que en aquella época no deja de ser, no era lo habitual, digamos, ¿no? Un hombre que cuando se entera que su hijo, nuestro abuelo, además de la carrera de medicina, se había apuntado a químicas, le dijo, pero tú, ¿qué estás haciendo? Son tus hermanas las que tienen que estudiar ahora. O sea, tú no puedes hacer dos carreras porque tienes que ayudarme a sacar la familia adelante, ¿no? Es decir, que, bueno, es un
un conjunto de cosas, ¿no? Eso, la posguerra, la guerra, la posguerra, en el que también tuvieron que pasar temporadas en el pueblo por diferentes motivos. Después estudiar la carrera en la Universidad de Salamanca, aunque en aquella época nadie estudiaba la carrera, o muy pocos podían estudiar la carrera en la ciudad donde vivían, ¿no? La mayoría lo estudiaban a distancia, es decir, que se presentaban, estudiaban por libre y se presentaban en los exámenes, ¿no? Porque no podías permitirte mandar a tu hijo a pasar 7 años, que entonces duraba la carrera de medicina, a otra ciudad. Por lo tanto, pero él venía a Salamanca y nuestro abuelo le decía, tenéis que ir 2 veces a Salamanca a ver a los profesores, a principio del curso y hacia el final. Y por lo menos os tienen que conocer quiénes sois, ¿no? Y entonces les obligaba a ir 2 veces al año para que les vieran la cara y supieran cuando iban digamos, a corregir los exámenes quién era aquel sujeto que tenían enfrente, ¿no? Después, pues, también una cosa que él ha reflejado, ¿no?, en alguno de sus cuentos breves, su paso por la Universidad de Salamanca, ¿no?, con las baldosas blancas y negras, Sí. que debieron de hacer. Esa narrativa breve, sí. Alex cuenta las baldosas del aula. Sí. Se llama Alex cuenta las baldosas del aula, que es uno de sus primeros cuentos en tiempo de estudiante, que es muy bonito, la verdad que es una narración breve, pero estupenda. Pero está recogido en todo. Ya he contado antes, lo miraba en todo lo que es la historia del fallecimiento del abuelo, que es él, de más mayor, pero escribiendo como si fuera un niño. O sea, es el niño de 12 años o el niño de 8 años que ve cómo fallece su abuelo. Lo que pasa, como su madre llora, el otro se queda frío y hace una serie de reflexiones y termina de una manera genial, porque termina como así diciendo, bueno, en ese momento realicé cuántas personas están por delante mío hasta antes de que me toque a mí. Eso de los componentes sí, pero que es realmente termina el cuento así, te llega al fondo, ¿no? Pero ves que tiene ese componente existencial todo el rato, es el tema de la muerte o de esa conciencia de realmente se recorre a través de toda su obra. Pero bueno, respecto a Salamanca, está muy recogido en tiempo de instrucción en el primer ciclo que se llama Aprendizajes. Hay 3 o 4 capítulos dedicados expresamente a esta secuencia, precisamente principalmente la figura de su abuelo, Demetrio Martín, que es el maestro que se llama en la novela El sabio Demetrios, y este rito del niño pequeño, que esto es la historia de mi abuelo, que es el niño pequeño preparado por el maestro del pueblo como el mejor alumno de la clase, y el viaje de Topas a Salamanca a lomos de la mula con su padre a examinarse. Llegar aquí y terminar sacando el premio extraordinario y dejando a los catedráticos del tribunal totalmente sorprendidísimos y a su padre completamente contento, ¿no? Realizado. Será la realidad que el abuelo, es cierto que sacó el premio extraordinario de bachillerato, pero también es cierto que nuestro padre luego sacó el premio extraordinario de la carrera de licenciatura de medicina y fue de su generación el médico más joven de España, de aquella promoción, ¿no? O sea que él vive estos mitos, estos mitos de Castilla y de lo que es vivir en una aldea pequeña y lo que es salir desde abajo hasta arriba y con la cultura por bandera, que es lo que lleva Demetrios, que es, a mí me parece desde luego emocionante, ¿no? Yo creo que aquí hay gente de Topas, que han venido 2 amigas, pero yo creo que es una especie, que es un patrimonio que no es únicamente nuestro, sino que me parece que pertenece también un poco de alguna manera a Salamanca. Lo hemos comentado antes, como Tiempo de silencio es una novela que leída hoy sigue sorprendiendo por lo actual que puede llegar a ser, tanto en fondo como en forma, yo creo. Y me parece que una de las cosas más importantes que supone la recuperación y la publicación de las obras de Luis Martín Santos es
darle una nueva vida a su literatura, o sea, acercarla a un nuevo público que quizás no lo conoce tanto, que nuevos lectores y nuevos escritores puedan acceder a su obra. ¿Qué creéis que puede decir hoy la obra de Luis Martín Santos? ¿O qué puede aportar? ¿O qué puede, en un mercado que tú conoces bien, como es el del libro, que estamos totalmente avasallados por libros? Cada semana, cada mes. Hombre, yo creo que hay una cosa que... No sé, yo creo que el talento que tenía Martín Santos como escritor es obvio. También lo que podemos entender que se combinan muchas miradas. Está en la mirada del psiquiatra, está en la mirada del intelectual, está en el conocimiento también del niño que ha crecido aprendiendo latín y en un contexto latino, el manejo que tiene del lenguaje, que por un lado puede ser totalmente barroco, pero a la vez tiene la precisión científica para entrar en un sentimiento, para entrar en una situación, hasta casi de forma mecánica, ¿no? Eso, claro, eso es una cosa que realmente no lo tiene todo el mundo. Quiero decir, esas almas, porque ahora las culturas, yo creo que los escritores antes tenían como una cultura más amplia, ahora todos vamos más rápido, es otra la habilidad en la narración. Pero sí que creo que tiene mucho que decir los caminos que abrió en la literatura. Yo creo que Tiempo de Destrucción, porque todo el mundo, porque también hemos comentado que este es el caso de un público que está hipnotizado por Tiempo de Silencio. Entonces nosotros lo que queremos un poquito acercar es la idea de que Martín Santos no es solo Tiempo de Silencio. Primero, hay un antes, que es ese escritor en creación, en evolución, que va creciendo, y luego está el tema de Tiempo de Destrucción, que es una novela muchísimo más amplia de Tiempo de Silencio, que tiene unos momentos, unos monólogos, cuando hay una búsqueda por el lenguaje, hay una búsqueda por ser capaz de expresar, que creo que me parece que es ejemplar, y a mí me parece que es inspiradora para cualquier escritor que se proponga investigar en lo que es escrito. Yo creo que especialmente inspirador en el sentido de que una vez que has escrito Tiempo de Silencio, escribir Tiempo de Silencio. Quiero decir, la ambición. Sí. La ambición y la búsqueda cada vez de forma más evidente de ser mejor escritor, tanto en fondo como en forma. Yo creo que eso se refleja no solamente en la novela, sino que se refleja en el teatro, se refleja en la poesía, por lo que hemos estado viendo y ya estado ahora estudiando. Es decir, que este espíritu de ir siempre un paso más allá, sea en la vertiente de literatura que sea, se pone de manifiesto y se puede ver a lo largo de toda su obra, ahora que se tiene la oportunidad ahora de poder. Que se puede ver, claro. Sí. Hasta ahora no se podía. Sí, el teatro mismamente también ves que la obra que se va... Sí, o sea, como completando lo que pasa con el centenario fue el año pasado, pero digamos en la ola de todo lo que se ha movido este año, pues ahora el 3 de mayo se va a estrenar, el Teatro Español estrena una obra de ese cuerpo de obras teatrales y en otoño sale la poesía. Pero efectivamente se ve que un escritor se hace de muchas cosas también, ¿no? Y en cuanto a eso que puede mover a gente joven, ¿no? Pues a nosotros también una cosa que nos ha hecho mucha ilusión es que Condenada Belleza del Mundo, que es un relato corto maravilloso, que si no han tenido oportunidad de verlo, véanlo, porque vale la pena. Ahora, pues dos dramaturgos jóvenes han hecho una adaptación y también se va a estrenar este mes de mayo en el Teatro Español. Se puede hacer el doblete, ir a ver primero de 6:30 a 7:15, Condenada Belleza del Mundo, realizado por Luis Sorolla y su compañero, y a las 7:30 entonces está Viaje al Límite, que es una obra, pues también, como a mí me gusta decir siempre, pero con mucho punch, porque es lo que escribe todo, te golpea abajo, o sea, te pone al límite, a los protagonistas de la obra, pone al límite al espectador y al final yo creo que te ríes. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene la obra de Martín Santos también son los títulos, ¿no? El título te llama, ¿no? Te engancha, ¿no? Viaje al límite,
más, ¿no? Y todos los títulos de sus obras, todos tienen, Sí, tienen plus. un gancho especial, ¿no? Pues me gustaría abrir preguntas al público, que seguro que alguien quiere intervenir o comentar algo. Si preguntas cualquier cosa. No me lo creo que no querréis preguntas. La que más cuesta es la primera, ¿eh? Os lo digo por experiencia. ¿Nadie? Bueno, pues me gustaría, para que os la vayáis pensando la pregunta, preparando esta presentación, recordaba que en su día, cuando leí este libro de Constantino Bértolo, que era una propuesta que él hacía sobre obras que para él habían sido fundamentales y que ayudaban a entender la España del siglo XX, dedicaba, bueno, a cada libro le dedica página y media, 2 páginas como mucho, y recordaba que A tiempo de silencio me había llamado muchísimo la atención, porque creo que lo que hace aquí Constantino es, no solo habla de Tiempo de silencio, yo creo que habla y sitúa a un escritor y a un intelectual en su tiempo, y que creo que es muy interesante que os la lea, porque creo que Constantino consigue captar muy bien lo que fue Luis Martín Santos, y yo creo lo más importante, lo que sigue siendo. Escribe Constantino: en la historia de la novela en España hay un antes y un después de la publicación en 1962 de Tiempo de silencio. Para muchos, la narrativa inmediatamente anterior, la del llamado realismo social y el realismo crítico u objetivo, ha quedado sentenciada estética e ideológicamente bajo el anatema de generación de la Verza, que en el discurso académico dominante funciona como una especie de leprosería literaria condenada al llanto y al crujir de dientes, un pecado estético. La aparición de la novela de Luis Martín Santos ejercería una influencia manifiesta sobre la narrativa de los años siguientes, cuando una buena parte de los autores que iniciaron su trayectoria bajo el sol del realismo se transfiguraron en convencidos leñadores del árbol caído y en paladines de esa nueva estética donde la representación del yo y de sus vicisitudes morales, ideológicas, civiles y literarias iba a desempeñar un papel principal. Respondían de ese modo, sin duda, a las nuevas circunstancias sociales e históricas del país, configuradas, ya que no determinadas, por el agotamiento del modelo autárquico del franquismo, que llevaba tiempo mostrando la imposibilidad de su reproducción y la necesidad de un cambio que diera salida económica, social y cultural a los hijos de las clases medias, entre otros. Dicho en otros términos, la conveniencia de mirar hacia adelante, hacia Europa, y escapar en lo posible del enorme y asfixiante peso del pasado. De ese peso, cerril, cruel, represor, pobre, aplastado, bajo una mordaza de feo lenguaje, trata Tiempo de silencio. De la imposibilidad de quitárselo de encima, de la imposibilidad de construir un destino personal y por extrapolación colectivo, digno. Lo hace a partir de la subjetividad herida, de la mirada irónica y autoirónica de un yo, Pedro, un joven investigador al que la falta de medios condena a la frustración personal. Busca desesperadamente una salida de ese estercolero moral del franquismo lleno de corrupción, represión sexual, arbitrariedad, ignorancia, mediocridad, cobardía y resignación. Un recorrido por la geografía de Madrid que no deja de ser un verdadero viaje a los infiernos. Y, nada extraño, ese viaje a los infiernos difícilmente podría haberse narrado desde la distancia de la tercera persona o desde la descripción objetiva con vocación de neutralidad de un mero y denotativo relato de los hechos. Ante un viaje así parece irrenunciable la representación de una conciencia interactuando con y contra la monstruosidad de aquella realidad material del franquismo, contra su sintaxis, su semántica, sus imaginarios y sus lenguajes. Era preciso avanzar desde un realismo estático a un realismo dialéctico, y sí, Luis Martín Santos supo ver esa carencia y la correspondiente, y osada por novedosa, necesidad de utilizar todos los procedimientos y recursos que los lenguajes, ciencia, psicoanálisis, filosofía, las retóricas, ironía, parodia, monólogo interior y las literaturas, Baroja, Joyce, Faulkner, Céline, ponían a su alcance. Resultado: un ejercicio narrativo impecable que no necesita de ningún anatema contra los realismos del pasado para establecer su mérito, su oportunidad, su significación y su capacidad de influencia en la novelística que seguiría sus pasos. Yo creo que es difícil poner en contexto todo lo que supone Luis Martín Santos. Y ahora lo que sí que me gustaría, Luis o Rocío, que queráis, lee por favor algún pasaje de aprendizaje de Tiempo de destrucción donde aparece Salamanca, y que me parece la manera perfecta de cerrar este encuentro. Pues muchas gracias. Y se
titula, comienza el capítulo con la ciudad de piedras doradas. Y fue llegado el momento en que hubo de trasladarse para continuar su aprendizaje a la ciudad de las doradas piedras, a la más antigua sede universitaria castellana, a la casi Roma eterna, cuyo vientre hinchan numerosas catedrales, que enhechiza los espíritus de cuanto la conocen y cuyo corazón batiente es una plaza giroscópica a despecho de ese cuadrangular figura con orgiásticos dispositivos luminosos las noches de septiembre y con rígida discriminación de sexos deambulantes. Porque la ciencia humilde de su padre terminaba en el borde dorado, alegremente traspasado, brillantemente vencido del ingreso con premio extraordinario. En este supremo galardón para hijos de maestros se agotaba su vertiginosa capacidad enseñadora. Como por el tubo de un vaso comunicante, el padre le había transfundido hasta la última gota su savia cognoscente. Incluso las conjugaciones latinas y las 5 variantes declinatorias que, escapando al ámbito de sus obligaciones pedagógicas, había estudiado por puro amor a esa lengua sacra en que las palabras descienden de la gran boca invisible y en la que se inscriben las victorias de los mártires sobre el pelotón de nubes blancas que el pintor ha dispuesto en la parte alta del lienzo, le fueron transmitidas. Nada le quedaba por comunicar, sino su magnánima prudencia. Llegado era el momento, hubo de encaramarse a la grupa de la mula. El padre iba ante él, grande y grotesco, ligeramente cargado de hombros, con su bigote colgante prestando amarilla majestad al rostro, en el que cada enero había de conglomerarse el largo de ese mismo trayecto por fuerza repetido, la escarcha alada que proviene, del mismo modo que los aparentes surtidores que ostentan los cetáceos, del vapor de agua respirado y varonilmente expelido, algo más tarde, por los orificios de las largas narices casi hebreas, con cuya escarcha aún no derretida había de inclinarse semana tras semana en el amanecer incierto del domingo sobre el lecho del hijo en la pensión oscura, los duros años antes de que consiguiera la beca del colegio y extraer su carga de rey mago proveniente del saco milagroso, el chorizo, las lentejas, el trozo de tocino, los 6 huevos dorados con que ayudara al sustento del estudiante que para en casa miserable y que, a causa de la magnitud del esfuerzo que ha emprendido, no puede ser obligado por quien desde lejos amorosamente le sostiene. Él iba apoyado en las espaldas más altas que las suyas, aunque encorvadas, del padre caballero, protegidas por la tela gruesa color de tierra de un tabardo corto, que no estorbara el acto de cabalgar. Y a causa de esta misma protección de las espaldas del padre, de las que incluso un tierno calor se derivaba, apenas perceptible pero esencial para la embuñicada adherencia a punto de quebrarse, se veía obligado a girar su cuello el muchacho de 10 años mal cumplidos hacia un lado para poder ver el mundo abierto que por primera vez lo recibía. El campo de Castilla, los prados juncales, las encinas, las maravillas todas que una a una transcurrían e iban quedando allí a lo lejos, condenadas a la quietud pasiva de su inmodificable perennidad. Leo un poco más. El andar del mulo era muy lento. La tierra estaba llovida y había grandes charcos de agua sucia, fango, manchas oscuras y blandas en forma de camino. Sobre estas tierras movedizas que acusaban la proximidad del hinchado riachuelo, chapoteaban los 4 cascos pardos y sus herraduras iban marcando improntas mágicas casi circulares que inclinándose peligrosamente, agarrado con una mano aterida al tabardo maternal, podía llegar a ver antes de que el agua las borrase. Atravesaban la tierra de nadie, que es tierra de nadie, lo que es todos, es toda de uno, puesto que el pueblo estaba rodeado de dehesas. Allí, los toros bravos pastaban hierbas pobres antes de ser trasladados, encajonados en ataúdes verticales hasta los mortuorios redondeles. Formaban los toros una bandada negra y desde sus pastos desolados venían 2 veces al día hasta el regato bautizado Cañedo, por pastores desaparecidos que de sus cañas tajaron antiguamente flautas y bebían de sus aguas, nunca totalmente extinguidas, ni aun en la canícula. Allí estaban, majestuosos y en silencio, levantando un tanto la testuz para verles pasar, hincando en el vacío sus 2 cuernos inútiles, no embistiendo nunca fuera de la época del celo y totalmente ignorantes de ser bravos, aunque quizás sintiendo su propia fortaleza en el inhumano vacío de los campos.
Mientras no ande el toro huido, no hay caso, repitió una vez más su padre, como si adivinara en el hijo algún temor callado, o como si el hijo no conociera suficientemente por la transmisión insensible de conocimiento que va de mayorales a rapaces, las leyes del toro que lucha contra otro toro, chocando sonoramente los cuernos y huyendo después cuando, en su vergüenza, alcanza a conocer la braveza que antes ignoraba y que le obligaba ahora a usar de sus maltratados restos de varón contra todos, caballos, hombres o árboles que osen afrontar su cólera, contra todos menos contra los que una vez le humillaron privándole de hembras, permitiendo que el flujo de las glándulas siga envenenándolo ibéricamente, intoxicándolo ibéricamente, transformándolo en matador de hombres. Muchas gracias por venir. Luis, Rocío, ha sido un placer.